Hoy, en Aportes de Paz para el Mundo en Transición y Post-COVID-19, tengo el gusto de platicar con la licenciada Silvia Macri, licenciada en Fonoaudiología, docente de nivel inicial, parlamentaria mundial de educación desde el 2020, posee maestría en alta dirección de instituciones educativas del 2020, maestría auxiliar de enseñanza de valores a través de la intuición de EDI, órgano consultivo ante la ONU, desde el 2019. Es representante legal, directora general del Instituto Nuevos Aires desde el 2002 hasta la fecha, y es fundadora del Instituto Nuevos Aires en el 92, que cuenta con 4 niveles: inicial, primario, medio y superior. Responsable en Argentina del Departamento de Comunicación para la HAC Global, Organización Internacional para la Formación de Líderes Comprometidos. Además, la maestra es autora de libros y también escritora de diversos artículos para revistas educativas de uso profesional. Licenciada Silvia Macri, ¿cómo está? Muy bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Gracias a usted por la presencia. Y tengo entendido que el tema que usted propone conversar hoy, hablar, es la autoevaluación institucional post-pandemia. Así es. Pues interesantísimo tema, maestra. Cuando guste, la palabra es suya. Bien. Bueno, esperamos que esta conversación sea un aporte de paz para el mundo post-COVID, ¿no? Que es la propuesta para la cual está trabajando ODAE. Bueno, como todo el mundo sabe, con la pandemia se nos presentó la problemática de tener que continuar con el sistema escolar fuera de la escuela, ¿no? Y esto generarlo en el término de horas, como en el caso de Argentina, cuya información o pedido fue realizado con 24 horas, con lo cual la escuela tuvo que reorganizarse en ese breve término. El desafío era poder recrearlo en las mejores condiciones conocidas para los estudiantes, poder recrear ese ambiente lo más parecido al aula, manejar la incertidumbre, porque en principio ese pedido fue realizado por el término de 15 días, pero después, en el caso de nuestro país, se extendió por larguísimos 7 meses. Manejar también las incertidumbres de un equipo docente que por supuesto tenían que ver con esta nueva forma de hacer escuela fuera de la escuela, de tener que contar con recursos de los cuales se conocía muy poco, de tener que instalar un aula en las casas de las familias y por supuesto lo más difícil para el resto del país, no solo para nuestra escuela, era poder llegar a un alumnado con diferentes tipos de recursos económicos, porque uno podía plantear un escenario virtual para brindar clases con la mejor continuidad posible, pero no todos contaban con el recurso tecnológico para poder sentarse frente a una pantalla por algunas horas, y algunas familias con más de un hijo, con lo cual debían repartir esos recursos, sumado a que también tenían que tener una continuidad con sus actividades laborales. Todo esto hizo que tuviéramos que apoyarnos en las capacidades que naturalmente tiene la escuela. Su capacidad pedagógico-didáctica, fundamental, es decir, pensar en recursos didácticos para poder llegar al alumno, para poder motivarlo, para poder contenerlo, para poder asistirlo y para lograr que aprenda. La capacidad organizativa de la escuela, que es combinar todos esos factores, ¿no? Todas las dimensiones que tiene una escuela y poder hacerlo del modo más ordenado posible, del modo más prolijo posible y que la continuidad fuera una realidad. Y por último, el desafío más importante nos puso frente a la gran propuesta de aplicar de una vez por todas la necesidad de la innovación y la mejora. Esto que durante años se le viene reclamando a la escuela a nivel mundial, y bueno, esta era una oportunidad de poner esa capacidad en marcha a ver qué pasaba, ¿no? Porque todos estamos arraigados a un sistema estructurado con pequeñas mejoras que uno va queriendo hacer, pero esta era una apuesta a ver qué hacíamos, ¿no? Realmente era hacer algo absolutamente distinto y que esa mejora se convirtiera
en algo sostenible en el tiempo. Este fue el gran desafío. Y en conjunto, con unir todas las dimensiones, pero de modo simultáneo, porque la escuela está acostumbrada a trabajar con el alumnado, con los docentes, con las familias, porque periódicamente uno trabaja con ellas, con los equipos de asesoramiento, pero acá el desafío era unir todas esas dimensiones de modo simultáneo, porque acá había que trabajar con el estudiante, el docente, la familia, que en el mismo momento estaba presenciando la clase, porque el aula, el living se transformó en el aula, el dormitorio del alumno se transformó en el aula, la cocina, el espacio que cada uno tenía, con la familia presente, dando vueltas por ahí, la escuela como organización que aprende, porque también hubo que configurar todo este sistema alrededor de los chicos y sus familias, los equipos de asesoramiento que tenían que estar presentes en las clases para poder advertir la reacción del alumno, su situación emocional. Uno participaba era testigo presencial de discusiones entre los padres porque no se escuchaba bien la clase, porque el papá tenía que cortar un minuto porque tenía que atender una cuestión laboral, infinidad de cosas que surgieron sobre la marcha, y por supuesto una conformación de equipo de datos, porque este registro iba a ser importante, este registro inédito para la humanidad, había que registrarlo para poder después evaluar si esta organización había sido efectiva y de qué modo quedaron los aprendizajes arraigados o no, se hicieron realmente efectivos para el futuro de la humanidad. Era imposible no pensar en conformar un equipo que registrara y analizara el día a día de este sistema para después poder evaluar qué iba a ser la escuela de allí en adelante. Bueno, ¿cómo íbamos a evaluar? Se iban a tomar en cuenta todos los informes valorativos que se iban haciendo a diario, semanalmente, los informes pedagógicos de los docentes en función de todo lo que los chicos iban aprendiendo, el presentismo, que fue un factor fundamental. Vos sabés que en Argentina, por ejemplo, fue muy difícil sostener la escolaridad de modo remoto, no para las escuelas que tuvimos la enorme posibilidad de que la comunidad casi en un 100% se podía conectar, pero en muchos casos los docentes tuvieron que recurrir a otro tipo de materiales, el envío de material por mail, o llevar, en algunos casos tuvimos escuelas donde los docentes llevaron a sus casas el material porque los chicos no tenían conectividad. Entonces en ese triste andar se desconectaron muchísimos alumnos. Desertaron del sistema, que es la situación más grave que hoy por lo menos se enfrenta Argentina y muchos países de Latinoamérica, ¿no? La desconexión. También fue interesante conversar con los administradores de plataformas, porque también ellos se ayornaron a esta situación y enseguida salieron con nuevas propuestas, actualizando los recursos, ampliando las currículas, porque sabían que este iba a ser, para los que teníamos el privilegio de sostenernos en la virtualidad, iba a ser el gran soporte, ¿no? Pasó a ser el pizarrón. Y esto fue, bueno, realmente un aporte magnífico y surgieron nuevas y buenas maneras de acercar recursos para el aula. Y después encuestas que se hicieron con las familias, con los chicos, con los directivos, con los supervisores, todo lo que pudo sumar para evaluar el desempeño que fuimos teniendo en esta larga pandemia, pensando que en el 2021 iba a ser 100% presencialidad, y bueno, hoy estamos mejor que en el 2020, pero no estamos todavía en una situación óptima, ¿no? Bueno, el objetivo era, en la pospandemia, que todavía no llegó, pero sí estamos en muchos países con presencialidad en las escuelas, diseñar un nuevo abordaje del aula para que esto, que llegó como una situación crítica de emergencia, pudiera plantear un escenario de mejora para la educación a partir de la amenaza, ¿no? Transformarla en la oportunidad, y que esto sirviera para ver qué cosas podemos conservar, qué cosas fueron útiles porque realmente sirvieron como un nuevo punto de partida,
y qué cosas realmente hay que dejar atrás de una estructura que tiene mucho de anacrónico. Y bueno, esta evaluación debe servir para eso. Debe servir para que pensemos en una escuela nueva, en una escuela que contenga a toda la diversidad. Como aprendizaje, claramente esta forma de enseñar que nos fue impuesta por la naturaleza, por el universo, por su puesta de límites con una humanidad que no puede seguir comportándose del modo que lo hace, nos puso varios aprendizajes, ¿no? El de aceptar la urgencia de la democratización de la escuela y de transformarla como un nuevo punto de partida. La necesidad, como te dije, de incluir las diferencias que quedaron tan visibilizadas, porque lo que se vio a través de la pantalla, en el mejor de los casos, las escuelas que pudimos verlo a través de la pantalla, y justamente el no poder verlo a través de una pantalla dejó exhibido lo mismo: la diversidad, la pobreza, la particularidad y la irregularidad que tiene el sistema. La escuela debe atender la particularidad, porque la escuela existe para todos, existe para ser habitada, no existe para mostrarse a través de una pantalla. La escuela necesita ser habitada y tiene que incluir al 100% de la humanidad infantil, de la infancia y la adolescencia. El lugar donde debe estar un chico es la escuela, porque es donde se visibiliza su situación, donde el niño puede hablar después de la casa, el que está en la casa. El que no está en la casa también es el primer lugar de protección, de albergue, de cuidado, donde un tercero, que no es nadie de su entorno cercano, puede verlo, puede ver cómo actúa, puede visibilizar si sufre, si padece, qué es lo que necesita. Por eso la escuela debe existir para todos. Y ponernos ante el desafío de desarrollar modelos alternativos que nunca antes habían sido probados y que sirvieron para gran parte de la humanidad, como decimos, pero también sirvieron para ver que hay otra humanidad que no está, que no alcanza, que no puede llegar a eso y que necesita estar dentro de la escuela. Entonces esto nos pone frente a la necesidad de pensar una escuela que contenga a todas las particularidades, a todas las clases, a todas las clases sociales me refiero, a toda la diversidad que tiene la humanidad. A partir de esto y yo creo que el primer día en donde cada país terminó sus eternas cuarentenas y ya se planificó esto de un regreso a las aulas, de la manera que sea, no importa, y todos aspiramos a que pronto llegue ese 100% de presencialidad, sí tenemos que redefinir los planes, porque la brecha de desigualdad que dejó esta experiencia, o sea, profundizó la brecha. Había una enorme desigualdad en el mundo. El 90% de la riqueza del país, del mundo, de la humanidad, está distribuida entre el 10% de los países más ricos del planeta. Ya la desigualdad estaba antes. Esto la profundizó claramente. Entonces, hay que armar planes de enseñanza que contengan a todos, donde va a haber que convivir a lo mejor con un sistema bimodal, porque tenemos aquellos que pudieron avanzando y hoy tienen mejores recursos, y la escuela debe seguir dándoles a ellos, y además armar un plan alternativo para estos que arrancan en enorme desventaja. No hay que descuidar ninguno de los dos lugares. La igualdad no se puede plantear en que estos que tenían bajen y los que no tenían suban. Eso va a llevar muchas décadas, por lo menos en Latinoamérica. En Argentina llevamos 4 generaciones que no han completado su ciclo escolar. Vamos por la 4ª generación de personas que no terminaron su educación, no completaron el secundario y en muchos casos el primario. Entonces, para ellos debe haber un plan que claramente incluya, empiece de cero y probablemente lleve 30 años. Y para los otros, no abandonar esa posibilidad que tuvieron y tratar de incrementarla. En algún momento se igualará, ese es el objetivo,
pero claramente va a llevar una diferencia enorme de años. Trabajar para contener esa diversidad es la misión fundamental de cualquier escuela, y esto, para finalizar, creo que significa que no es maquillaje lo que tenemos que hacer, es operar en las profundidades para transformar esas prácticas que están arraigadas desde el siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Y operar en las profundidades significa transformar la gramática escolar, que es ese concepto de escuela que ya no es. Con esto creo que la educación puede hacer un enorme aporte para un mundo de paz, porque en verdad esa es la misión de la escuela, ¿no? Cuando hay educación, la persona puede pensar, puede tener un juicio crítico, puede reflexionar por sí mismo y puede saber a qué adhiere y a qué no, y vivir acorde a sus principios y a sus ideales. En el ideal de ninguna persona debe estar la guerra, debe estar el conflicto, debe estar la pobreza. Entiendo que en los ideales éticos están relacionados con la paz, con el amor al otro, con la convivencia pacífica y con que en el mundo debe haber un lugar para todos. Y esos ideales se aprenden realmente en la escuela, dentro del aula. Por eso es ilógico pensar que el mundo está lleno de conflictos si no se asocia a que eso está relacionado con la falta de educación. Cuando los estados empiezan a poner la prioridad allí, el mundo se va a encaminar hacia el sentido del verdadero bienestar humano. Eso es lo que creo. Sí, así es, licenciada Silvia. Muy interesante todo lo que usted plantea y desde el comienzo cuando usted menciona, cuando nos anunciaron, ¿verdad?, de esta nueva medida online, clases online a partir de, como usted dijo, 24 horas tenían para organizar todo. Usted, como jefa, como líder, como visionaria de la institución, ¿qué sintió usted en ese momento? ¿Tuvo usted miedo? ¿Cuál fue su fortaleza para pensar, sí, lo hacemos? ¿O sintió usted miedo y decir, ay, ¿cómo lo hacemos, verdad? ¿Cuál fue el proceso de su mente en La ese momento? reacción. La reacción. Miedo no. No, miedo no. Incertidumbre sí, pero miedo no tuve. En muchos momentos atravesamos de angustia de pensar en los chicos que no podían llegar, no los de mi escuela, nunca lo pensé en función de mi escuela solamente. Mi escuela tenía la posibilidad de rearmarse rápidamente y mi equipo respondió muy bien, pero mi desazón muchas veces era por pensar en esos que no estaban pudiendo, que no era tan sencillo pasar de una cosa a otra. Entendía la gravedad del problema, uno entendía que en ese momento hubo miedo a la pandemia, hubo miedo al virus, a esto de no poder tocar nada, si podríamos llegar a entender esa gravedad, ¿no? Nos inmovilizó, nos paralizó, nos dejó adentro de casa. En ese sentido sí, después uno ya convive de otra forma con la enfermedad, con el riesgo de la enfermedad. Pero lo principal, siempre tuve muy en claro que la prioridad es el niño. La prioridad siempre es el alumno, porque las herramientas son para ellos. Uno tiene que empoderarlos con el conocimiento y con esa prioridad fue rápidamente ponernos a hacer. Y tuvimos mucha contención de los equipos de asesoramiento, el gabinete psicológico que se puso a disposición de las familias, de los chicos y de los docentes, porque fue un sistema agotador. Es muy difícil estar frente a la pantalla tantas horas con chiquitos que se distraen, es raro todo eso, ¿no? Con nivel inicial y con nivel primario. Hoy uno parece raro creer que hasta damos yoga por Zoom, damos educación física, damos plástica, música. Hicimos un concierto a fin de año maravilloso donde todos los chicos participaron y lo dimos por streaming. Dijimos, se lograron cosas hermosas porque uno también, el ser humano se adapta a lo que la naturaleza presenta, ¿no? Al principio genera miedo, pero después el comportamiento se adapta. Sí, así es. Y ya
como usted menciona, luego de 7 meses de esta situación, de esa nueva normalidad, desde su punto de vista, ¿qué se va a conservar, especialmente en su escuela? ¿Qué pretende usted conservar o qué piensa que, bueno, eso no funcionó? Quisiéramos no tener que hacerlo más. Claramente la virtualidad tiene que ser la excepción. Tiene que ser para esos casos donde, por ejemplo, el alumno no puede concurrir a clases. Por ejemplo, sucede muchas veces que los chicos se enferman, o que a lo mejor los papás tienen algún inconveniente y no pueden llevar a su hijo al colegio, y esta situación nos acercó a la posibilidad de un presentismo casi perfecto del alumno. O sea, la escuela podría funcionar con continuidad absoluta gracias a esta herramienta, porque el niño que no pudo ir a la escuela hoy, o por ejemplo ha habido situaciones de extremo frío o de inundaciones, o no sé, de alguna situación que haga que la escuela deba cortar, la escuela puede continuar con esta modalidad. Por otro lado, optimizó los tiempos de clase, porque hay, por ejemplo, eventos que quitaban tiempo a la currícula escolar, que hoy no nos podemos permitir esa facilidad, digamos. Hoy hay que aprovechar la hora de clase con extrema rigurosidad, pero a la vez hay que seguir sosteniendo prácticas que tienen que ver con la tradición y la cultura. Y muchas veces los actos escolares, por ejemplo, demandaban horas de ensayo, de preparación, que quitaban tiempo a la currícula. Hoy que logramos hacer los actos escolares a través de la virtualidad, esto hace que se resuelvan rápido, que el chico vivencie lo que es el recordatorio, la celebración de, por ejemplo, un hecho histórico, sin perder la hora de clase. Esos son eventos que se tienen que seguir sosteniendo. Las reuniones de familias, al hacerlas virtuales, tuvieron 100% de presentismo. Muchas veces las familias tenían dificultad para ir a la escuela en un horario, a una determinada hora. Esto ayudó absolutamente a que haya una comunicación muy interactiva con las familias que no debe perderse. Nos permitió un contacto y un trabajo muy mano a mano con el padre, con la madre, inclusive en los casos en que, por ejemplo, los papás están separados, los papás o las mamás pudieron participar de una reunión conjunta gracias a la virtualidad. Esto generó también un mayor compromiso de las familias. Esto creo que es uno de los grandes aciertos de la virtualidad que no se habían puesto en práctica nunca antes. Todo eso debe conservarse. Y por supuesto, el acercar el recurso tecnológico a una generación de chicos que es absolutamente digital. Entonces la clase es mucho más dinámica. Hoy en la presencialidad trabajamos con pantallas interactivas y para los chicos es muy ameno y es su mundo. Todo eso debe conservarse. ¿Hay fecha para volver presencialmente casi al 100% en su país o cómo está la situación actualmente? En Argentina estábamos hasta ayer en una presencialidad en todas las escuelas. Casi todos estaban asistiendo en el mayor porcentaje de escuelas todos los días, un mínimo de 4 horas, con algunas materias en virtualidad. En nuestra escuela, particularmente, teníamos 90% de presencialidad y 10% de virtualidad. Pero hubo un decreto de la semana pasada que generó mucha polémica y por lo cual las escuelas estamos, algunas presentando un amparo, porque se volvió a una fase 3, donde hay una cuarentena, se restringieron muchas actividades, se pensó que la escuela no iba a entrar en ese grupo, se aseguró hasta 24 horas antes de la medida y después el presidente decidió cerrar las escuelas. Algo que estaba garantizado desde el Ministerio de Educación y el de Salud porque está probado que el contagio no se produjo allí. Bueno, la medida hay que acatarla. A partir de mañana los chicos deberían volver a tomar clases virtuales durante 15 días, pero estamos esperando el resultado del amparo presentado, porque el único distrito en el que se
prohíbe ir a la escuela es en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Las 20 provincias restantes están con clases presenciales. Así que bueno, estamos esperando volver a esa presencialidad del 70, del 80, del 90%, pero presencialidad al fin. Y finalmente, maestra, para terminar, ¿qué percibe usted? ¿Qué dicen los chicos? Su experiencia desde el punto de vista de ellos, ¿cuál es? ¿Les gusta la presencialidad? ¿Les gusta lo mixto? ¿Les gusta estar más en la escuela? Al niño le gusta el niño desea estar en la escuela. Comprende la esencialidad de la escuela mucho más que los adultos. Con esta medida de reciente hemos visto chicos llorar por no poder volver al colegio al día siguiente. Los chicos han salido a manifestarse. Acá en Argentina pasó algo insólito. Nunca en la historia de Argentina hubo manifestaciones de niños o de adolescentes que salieron a manifestarse en la puerta de la residencia presidencial con carteles que decían queremos volver a la escuela. Es el lugar de mayor protección para el niño y el niño lo comprende. Acepta la realidad. Cuando le tocó virtualidad, ha estado en la virtualidad, pero el niño necesita estar en el colegio porque es el primer lugar más seguro después de la familia y a veces es el lugar más seguro más allá de su hogar. En los casos en los que hay violencia y destrato o hacinamiento, que la pobreza va de la mano de todo eso muchas veces, y muchas veces también hay violencia en los lugares donde no hay pobreza, pero es el lugar seguro por excelencia, la escuela. Es el lugar donde el niño entra y puede verbalizar o expresar su sentir. ¿Cómo no va a ser un lugar de cobijo, de seguridad y de paz para el niño? Debe estar en la escuela. Todo niño, todo adolescente debe estar allí.